Vamos a empezar y vamos a ponernos en manos de Dios, a venir delante de su presencia. Y Ada nos dirige a Dios en oración, poniéndonos en sus manos. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos das, Señor, de poder venir, Señor, y estudiar tu palabra y aprender cada día más, Señor, para poder, Señor, hacer las cosas, Señor, que tú quieres para la vida, Señor, y saber, Señor, cada uno correctamente, entendimiento, Señor, que podamos, Señor, aprender, Señor, y sobre todo, Señor, practicar cada una de las lecciones que tú nos das en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Bienvenida, Yajaira, y ojalá ya no supimos si Adela y Julio nos oyen o no, pero parece que todavía no nos oyen ni los oímos, pero nos da gusto que estemos por aquí. Y gracias a Yajaira y a Ada que mientras estuve fuera dirigieron el estudio bíblico y el tiempo juntos. Y pues vamos a seguir en este caminar de estudiando Proverbios. Ya avanzamos más de la tercera parte. Ahí vamos ya de camino y quiere decir que un día de estos pronto lo vamos a terminar. Y vamos a ver el día de hoy. Vamos a centrarnos. Vamos a estudiar el capítulo 9, pero antes de que entremos al capítulo 9, yo le quería preguntar tanto a usted aquí, Ada, o a quienes están allá en internet, ¿qué de lo que hemos visto hasta ahorita? A mí me gustaría que todos, salvo Adela y Julio, que no pueden conectarse, pero que todos compartan una cosa que han aprendido de estos capítulos que hemos visto hasta el día de hoy. Tenemos que saber cómo hacer las cosas adecuadas y usar la inteligencia, que son los conocimientos que uno aprende, lo que uno aprende, para entonces la sabiduría la pone en práctica, hacer las cosas buenas delante de Dios. Eso me gustó, sí, sí, cierto. Sabiduría y conocimientos deben ir de la mano, ¿verdad? Por allá en Zoom, Uciel o Yajaira, algo que hayan aprendido hasta ahora de estos capítulos que hemos estado viendo. Que hay que tener mucha humildad para poder usar la sabiduría que tiene, que Dios otorga, para poder administrar. Es lo que más he notado que habla aquí. Gracias, Uciel. Sí, muy cierto. Yajaira, por allá en el lado, respecto a usted, algo que haya aprendido. ¿O sabe si nos oye? Se me hace que no nos oye tampoco Yajaira. Como decía uno de los ejemplos, el drogadicto no puede estar cerca de donde hay droga y el alcohólico puede estar cerca de donde hay alcohol. O sea, no quiere decir que no vamos a, de repente nos va a venir las tentaciones, de evadir, estar cerca de las cosas que no agradan a Dios. Exacto, y bien dice por ahí en México, luego decimos, va, cuando invitan a alguien a una fiesta y se pone a hacer su relajo ahí, dicen en México, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Y lo mismo, ¿verdad? Si ya sabe uno que batalla con esas situaciones, pues ¿para qué anda ahí buscando? Eso es parte de ser sabio. Miriam, estamos compartiendo simplemente algunos aprendizajes que hemos tenido del libro de Proverbios hasta el día de hoy, mientras nos movemos hacia el capítulo 9. Algo que usted quiera compartir de lo que haya aprendido hasta el día de hoy. Igual Yajaira. Yo quiero, déjenme ir para allá para que no haga ruido. No oigan el ruido de aquí. Nada, que hay que ser sabios. Hay que pedir a Dios la sabiduría. No nada más ser sabios de pedirle sabiduría, sino
cómo desarrollar esa sabiduría, porque no es fácil. No es fácil tomar a veces decisiones, no es fácil a veces amar al prójimo, cuando el prójimo se ha pasado de listo con uno, o no es fácil, pues, perdonar, ¿no? Y pues, no sé, eso es lo que se me viene a la mente ahorita, que es lo que estoy recordando. Ya se me olvidó lo que aprendí la semana pasada, imagínense. Con Oh, eso qué caray, hombre. Yajaira. Una de las cosas que yo he aprendido es que tenemos que aprender a discernir quiénes entran en nuestra vida y el propósito que entran en nuestra vida. Y como ya dijeron, sabiduría. Claro, y esa parte, ¿verdad? Del discernimiento para, como decía Miriam, también saber tomar decisiones y no es fácil, no es fácil y eso requiere de que uno esté en constante conexión con la palabra de Dios y con Dios mismo de distintas maneras. Hace unos minutos que estaba ahí con los jóvenes, yo les decía precisamente eso, ¿verdad? Que la Biblia parece que es la misma, pero es especial para todos y cada uno de nosotros, pero requiere que usted y yo pues la abramos. Yo les he dicho y le decía a los muchachos que yo cuando era joven, yo me fijaba en la Biblia de los muchachos que me gustaban o que querían salir conmigo, porque pues yo decía, no, si no lea la Biblia y esa Biblia parece que es nueva, pues quiere decir que no es el mejor partido para mí. Y hay que ser intencional en ser sabio, porque toma trabajo, no es fácil. Como no estaba segura si sí habían alcanzado a checar el capítulo 8 de Proverbios o no. No supe si lo alcanzaron a ver, no. Ok, pues mire, había unas cosas que tengo aquí del capítulo 8 de Proverbios. Casi la mayoría del capítulo es algo repetitivo, como lo hemos estado viendo y usted se habrá dado cuenta, vuelve y repite el rey Salomón y el escritor. Pero hay algo que fue distinto y que yo quiero que leamos. Y yo le invito a que abra la Biblia en el capítulo 8 y que antes de ir al capítulo 9, yo quería que resaltáramos esa parte. Proverbios 8, y vamos a leer del versículo 22 al 31. Proverbios 8, versículos 22 al 31. ¿Usted lo tiene por ahí? ¿Sí? Yo veo Sí. que Ada también lo tiene por aquí. Entonces, Uciel, Yajaira, ¿usted lo tiene también? Ok, pues entonces empieza Uciel, Ada, Yajaira, y luego sigo yo y así nos vamos, porque los demás no veo si estamos o no. Así que Uciel lo empiece con el versículo 22. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve la primacía desde el principio, antes de la tierra. Cuando no había abismos, fui engendrada. Cuando no había manantiales abundantes en aguas. Antes de afirmar los cerros y los montes, el Señor ya me había engendrado. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaban los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el cuando arriba afirmó los cielos, cuando las fuentes del abismo se afianzaron. Cuando ordenó a las aguas del mar no salirse de sus límites y cuando puso las bases de la tierra, ahí estaba yo fielmente a su lado. Yo era su constante fuente de alegría y jugueteaba en la presencia a todas horas. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Gracias. Estos versículos hablan de una verdad que se relaciona con la sabiduría y que
si la sabiduría es el temor, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, estos versículos hablan de una verdad que es, yo creo que la segunda verdad más importante y que no se repite tanto en el libro de Proverbios, pero que debemos de tenerla bien en cuenta. Y esa verdad es que ni usted, ni yo, ni nadie somos un segundo pensamiento de Dios. No somos un plan B. No somos que se le ocurrió hasta después al Señor, un second thought, que dicen en inglés. No es que se le ocurrió hasta después a Dios y dijo, ay, bueno, pues voy a crear a Ada, a ver si, ay, voy, me quedó tiempo, deja agua, Berenice, a ver, qué. No, dice ahí, me encanta, ¿qué idea le da de que no somos un pensamiento de segunda opción de Dios? ¿Qué es lo que dice esos versículos que le hace a usted saber que Dios tomó la intención de crearle? Con él estaba yo, ¿verdad? Dios estaba creándolo y con él estaba yo ordenándolo todo. Todo. Es interesante que usted y yo recordemos que parte de la sabiduría, estos versículos nos deben de recordar a usted y a mí, que parte de vivir sabiamente requiere que usted y yo recordemos que somos hechos a propósito y con propósito. Somos hechos a propósito de Dios y con un propósito de Dios. Dios nos creó a propósito, no fuimos hechos por un accidente, no fuimos hechos nada más porque a nuestros papás se les ocurrió quererse y tener hijos. No fuimos hechos nada más porque, ay, pues se nos chispoteó como les pasó a mis papás. No fuimos nada más un accidente, sino que fue que Dios nos creó con propósito y a propósito. No somos un accidente, dice ahí que el rey Salomón se sentía tan lleno de su identidad y de saber que él era hijo de Dios, creado por Dios mismo, que decía, yo estoy seguro que cuando Dios creó los cielos y la tierra, Dios ya me tenía en mente. Desde la fundación, ahí he estado yo. Y qué lindo es eso. ¿Por qué cree que tenga uno, que eso se relacione? ¿Qué tiene que ver eso con la sabiduría? ¿De qué tiene que ver que usted y yo sepamos que somos hechos a propósito y con propósito con vivir sabiamente? Pero no todos a la vez porque me aturden. Bueno, obviamente, la sabiduría de Dios, todo comienza desde el principio, ¿no? Todo fue creado con el propósito de él, o sea que no importa, o sea, me refiero a que la sabiduría de Dios, la sabiduría que cae en nosotros de Dios, fue preparada desde antes de que nosotros existiéramos, o sea que todo ha sido planeado, todo ha sido, al menos así lo veo yo. Uh-huh. Cuando estaba estudiando los proverbios en los mensajes que está los estudios de otras personas, Uh-huh. decía que se hablaba que en esa parte de proverbios se estaba hablando de Jesús, Uh-huh. que la sabiduría era Jesús, que estaba mencionando que era el mismo Jesús, como se habla en el libro de Génesis, Uh-huh. estaba Dios, Jesús y el Espíritu Santo en ese momento que estaban creando, entonces ya Dios tenía el propósito con el hombre, Uh-huh. para crear al hombre como para que tuvieran cuando crearon al hombre, ya ellos ya habían decidido, entonces nosotros ya estábamos en el propósito de Dios y nosotros, entonces, bueno, pasó lo de Adán y Eva, pero entonces fue cuando vino entonces Jesucristo y nosotros entonces tenemos que seguir ese propósito que tenía Dios, que era de que nosotros fuéramos sus hijos, de que nosotros habitáramos la tierra y tuviéramos cuidado de él desde el principio. Uh-huh. Nos toca a nosotros ser sabios y adquirir esa sabiduría por medio de Jesucristo, cuando dice ahí el que me aborrece busca la muerte. Uh-huh. Ahí podemos ver que Dios tenía el propósito de que nosotros tuviéramos vida eterna, no la muerte. Entonces todo eso, como cristianos, al buscar la sabiduría, al buscar esa relación con Dios y con Jesucristo, es que nos habla de por qué entonces debemos de ser sabios, porque Dios sabe el propósito de Dios que fuéramos sus
Sí, correcto, correcto. Y es que es interesante que al nosotros saber que somos hijos de Dios, que Jesucristo es nuestro ejemplo, nos vamos a dar cuenta. Entonces es como cuando estamos en un trabajo. Cuando a usted le dieron su job description y usted le dijeron, esto es lo que usted tiene que hacer, usted supo, ¿verdad? Y no andaba ahí de, ay, cometiendo errores de que, ay, me puse a hacer el trabajo de alguien más y me puse a hacer el trabajo de otra persona. No, porque usted ya sabía lo que tenía que hacer. Y eso mismo pasa cuando usted y yo sabemos que Dios nos ha creado y que somos de Dios. Vamos a vivir conforme a los propósitos de Dios. Y eso nos va a llevar entonces por resultado a vivir sabiamente. Pero cuando no entendemos y no vivimos de acuerdo a la idea de que Dios nos creó, de que somos parte del plan de Dios y que creemos que somos un accidente o que creemos que no, pues no creo que Dios me haya tenido en cuenta y empezamos ahí hasta con pensamientos, ¿verdad? Depresivos y empezamos a sentirnos que como el de la canción, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito y nos quedamos así todos tristes. Nos olvidamos de que Dios nos creó a propósito y con un propósito. Y entonces ahí pasa que empezamos a vivir nada sabiamente. Empezamos a vivir con necedad, como dice el libro de Proverbios, que son dos caminos, ¿verdad? El camino de la terquedad, de la necedad, o el camino de la sabiduría. Por eso es importante, si usted se ha dado cuenta, y lo mencionaba también la pastora Lori el domingo en su sermón, es importante que estemos constantemente recordándonos de quién somos, que somos de Dios. Y cuando usted y yo tenemos eso en nuestra mente constante y presente, eso nos va a ayudar, ¿verdad? A reaccionar de la manera en la que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque le vamos a dar honor a nuestro nombre, al apellido de Dios. Y le vamos a dar honor a la familia de la que somos. Luego a veces anda uno diciendo, ¿verdad? No sé si le pasará a Ada o a Miriam, a los demás, pues todos aquí son papás que lo anden diciendo, le digan a sus hijos, pórtate como todo un Caldwell. O te portas como mi hijo, como mi hija, y no andes dejando el nombre de la familia en pena. Lo mismo pasa con Dios. Cuando usted y yo nos damos cuenta en estos versículos que no somos un accidente, que no somos el plan B de Dios, sino que Dios nos tenía en cuenta, usted y yo le vamos a hacer honor a Dios. Y al hacerle honor, vamos a vivir de acuerdo a sus designios, que es nada más y nada menos que vivir sabiamente. Es lo único que Dios nos está llamando a hacer. Y en esos versículos se conectan entonces con el capítulo 9 que vamos a ver el día de hoy. Con el capítulo 9, que es un capítulo corto, tiene 18 versículos, pero ya una vez que usted y yo entendemos y recordamos que somos hechos a propósito y con un propósito, vamos a ver entonces ahí, dice la canción, los caminos de la vida. Y vamos a ver si estos son lo que yo pensaba o lo que no pensaba. Vamos a ver el capítulo 9 del libro de Proverbios y vamos a leerlo. Miriam, ¿usted Sí, tiene? ya la tengo. Lo tiene por ahí. Entonces, Miriam, usted va a empezar con el versículo 1, Ajá. Uziel con el versículo 2, Yajaira, versículo 3, Ada con el 4 y yo sigo con el 5 y nos vamos a terminar con el 18. A ver, ¿dónde acabamos? Ok, dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Ha enviado a sus doncellas y clama desde los lugares más altos de la ciudad. Vengan a comer de mi pan y a beber del vino que he preparado. Dejar la simpleza y vivir y andar por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor,
para que te aborrezca. Reprende al sabio y te amará. La sabiduría comienza por honrar al Señor y conocer al Santísimo es tener inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás. Si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. La mujer insensata es alborotadora, es simple y no sabe nada. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad. Y llama a los caminantes que van por el buen camino, diciendo, Dice a cualquier simple, ve acá, y a los faltos de cordura dijo. Las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. Pero él no sabe que allí están los muertos, que sus invitados están en las profundidades del Seol. este capítulo es un capítulo que nos habla y lo vamos a hablar de dos señoras. Nos habla de dos señoras. La primera que es Doña Sabiduría y la segunda, la insensatez, la necedad, la imprudencia, ¿verdad? Dependiendo cómo lo llamara. Y bien interesante cómo hace esa comparación. En algunos momentos anteriormente nos había hablado de caminos literales, ¿verdad? Hablaba de calles y de roads, sí, de las ciudades, pero en esta ocasión la distinción entre el camino de la necedad y el camino de la sabiduría nos lo hace a través de dos mujeres. Y a través de estas dos mujeres, Doña Sabiduría y Doña Necedad, a usted y yo nos vamos a enterar cuál es a la que le queremos hacer caso. Recuerde que le había dicho yo que los primeros 9 capítulos es la primera parte del libro de Proverbios y es la primera parte que es como más poética. Ahí da muchos poemas. A partir después de esto vienen más las enseñanzas a lo directo, a los consejos a lo directo. Y este último capítulo es el último de los poemas en el cual el rey Salomón trata de hablarle suavecito, de una manera más poética, más tranquila, y hace ese el contraste, como yo le digo, de la sabiduría y de la necedad. Busque Uziel el capítulo 1 y versículo 7 de Proverbios. Y Ada, usted va a leer el capítulo 9 que leímos, pero el versículo 10. Vamos a ver Uziel, ¿qué dice? Capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos despreciarán la sabiduría y la enseñanza. Ok, gracias. Y vamos a ver qué dice el versículo 10 del capítulo 9. Parece lo mismo, ¿no? Parece lo mismo y es que es interesante que esta primera parte, esa idea de que el principio de la sabiduría es que el temor a Jehová, a Dios, el tener respeto y reverencia para con Dios es lo que nos va a ayudar a ser sabios. Y eso haga de cuenta, con eso empieza y con eso termina esa parte. Quiere decir que son como las pastas de ese libro, que todo redunda en esa idea, en el temor de Jehová. Que cuando usted y yo queremos ser sabios, no tenemos que andarnos preguntando que si queremos ir a la escuela, que si queremos estudiar para esto. No. Para ser sabio, antes de tener conocimiento, como decía Ada, usted y yo tenemos que temer a Jehová, tenerle respeto, tener reverencia para con Dios. Y sabe, esto no va a pasar nada más como como dice mi mamá con sus términos químicos, por ósmosis, que me voy a poner la palabra de Dios aquí, solita se me va a meter a la cabeza. No se trata de que la palabra de Dios se vaya a internalizar de esa manera.
Para eso hay que reconocer, en primer lugar. Porque ahí dice, ¿el temor de quién? De Jehová. El temor a Jehová, el temor a Él. Entonces, si yo no reconozco a Dios, no va a poder tener sabiduría. Si yo no reconozco, como decíamos en el capítulo 8, que es Dios quien me creó y que no fue un accidente de la creación, que no fue una explosión nada más por ahí, que mire, como yo le he dicho a veces a la gente que está terca con que venimos hasta del chango, que venimos de una explosión, yo le digo, mira, y si así fuera, ¿quién creó la explosión? Si eso es lo que tú crees, ¿quién creó la explosión? ¿Quién creó el chango del cual tú dices que venimos? El chango no se creó solo. Entonces, por eso usted y yo tenemos que reconocer primero y saber el lugar que tenemos, que no somos Dios y que hay un Dios. Y tenemos que reconocerlo primero. Por eso nos lleva del principio, comienza el capítulo 1 y en este capítulo 9 vuelve y repite diciendo el temor de la sabiduría, el temor de Jehová es el principio. Ese principio, para tener sabiduría hay que temer a Jehová. Después de que primero lo reconocemos, tenemos que internalizarlo. Tenemos que aceptarlo. Una cosa es yo reconocer, ¿verdad? Como nos pasaba con el presidente anterior. Algunos lo reconocíamos, pero no lo aceptábamos. Decíamos, bueno, pues está reconocido porque es el presidente, pero ese no es mi presidente, yo no voté por él y punto. Y lo mismo pasa con el presidente el día de hoy, ¿verdad? Habrá gente que dice, no, pues ese es el presidente que dicen en los Estados Unidos, pero yo no lo reconozco como si fuera mí. Una diferencia. Cuando uno reconoce que algo está ahí, que algo es real, y cuando uno lo acepta. Y eso es lo que tiene que pasar con la sabiduría y con el temor de Jehová. Tenemos que aceptar que Dios es Dios. Y no nada más reconocer y decir, bueno, sí, yo sé que Dios es Dios, pero mira, yo por acá me voy y hago de la mía. Hay que aceptarlo. Hay que internalizarlo. Y en tercer lugar, cuando esa idea de que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, hay que vivir de tal manera. Y ahí es como les digo, donde la puerca tuerce el rabo. No es fácil. No es fácil vivir sabiamente. Uno, dijera mi abuelita, uno es tarugo. Uno es menso. Y luego hace cada mensada encima. No es fácil vivir sabiamente. ¿Por qué? Porque va en contra de nuestro diseño divino, porque estamos siendo humanos, tenemos errores, y encima de eso, si no estamos reconociendo a Dios y aceptándolo, pues nos va a ir peor. Pero cuando usted y yo decimos, ok, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y al yo temer a Jehová, respetar a Jehová, voy a vivir sabiamente, voy a intentarlo, voy a caminar de esa manera. Es una descripción poética que hace aquí entonces de esos dos caminos. Que hoy esos dos caminos nos los pone como dos señoras. Ahí me encanta, ya más adelante vamos a ver la señora de Doña Necedad, cómo la define la versión que yo tengo de mi Biblia. Yo me reí, de verdad que me reí cuando llegué al versículo ese, dije, Dios mío, ¿cómo la define? Pero hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Y poder aceptarlo, ¿verdad? Cuando entonces tenemos el respeto y el temor de Dios y lo aceptamos y decidimos caminar en ello, usted y yo vamos a tener, esa es una brújula. Yo no sé si los jóvenes de hoy en día no saben lo que es una brújula, pero ya usted y yo ni han de saber ni cómo encontrarla en el teléfono, porque el teléfono trae, pero es la brújula. El temor de Jehová es la brújula que nos va a decir, no, te estás perdiendo el norte.
te estás perdiendo el norte y si usted ha visto las brújulas empiezan así, bueno, las antiguas, ya hoy las del teléfono nomás solita se mueve, pero esa es la misma brújula, el temor de Jehová es lo que nos va a ir indicando hacia dónde está el norte, hacia dónde vamos. Sí, China. Sí, sí. Ujú. Ujú. Es decir las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte de esa brújula y es parte de vivir sabiamente y de tener el mismo temor de Jehová nos va a llevar a tener, y recuerde que temor es no miedo, sino respeto. Y ese mismo respeto a Dios nos va a ayudar a respetarnos a nosotros mismos y a otros. ¿Cierto? Así que mire, vamos a empezar a ver con estas dos doñitas que a mí me dan una risa este capítulo 9. Vamos a ver estas dos doñitas. Dice ahí la primera, vamos a hablar con doña Sabiduría. Vamos a empezar con doña Sabiduría. Y a doña Sabiduría encontramos su descripción en el capítulo 9 del 1 al 12. Proverbios 9 del 1 al 12. Y ahí vamos a ver a esa doña Sabiduría, ¿cómo es? ¿Agresiva? ¿Cómo dice? ¿Agresiva? Mató No, sus no es víctimas y agresiva. mezcló su vino. No, no es agresiva. Eso, fíjese, y qué bueno que lo dice. Las víctimas ahí, de las víctimas que está hablando, son los animales. Dice que mató a las víctimas, pero esas víctimas que se refiere ahí son sus animales. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer va a ser un banquete. Porque la sabiduría va a preparar la mesa. Y lo que va a hacer va a salir y va a matar a lo que ahí le traduce como víctimas, pero realmente está hablando de sus animales. Y se llaman víctimas, le pone ahí en algunas traducciones víctimas porque son los animales que son sacrificados, que son victimizados para el sacrificio, para un holocausto. Y esa es la sabiduría, dice ahí que ella va a ir entonces a sacar lo mejor para la mesa y los va a invitar. Pero fíjese qué interesante, me alegra Uziel que haya traído esa colación. ¿Por qué? Porque a veces la sabiduría va a parecer que es muy agresiva. A veces yo cuando lo leí estaba como usted, Uziel, y dije, espérate, ¿cómo? Y a veces las cosas sabias van a parecer violentas o muy agresivas o ay, no tiene tacto para decir las cosas. Cuando Me lo que pasa, sucede, diga. me pasa o sea, trayendo esto a la vida diaria. Sí, así es. Cuando bueno, no voy a hablar específicamente, pero cuando hablas con una persona necia, ¿no? Ajá. A veces el no poder acordar con esa persona porque obviamente está en necedad, terminas viéndote igual agresivo o necio o igual de imprudente, pero es porque no puedes darle cabida a esa necesidad que él te da. Claro, Esa persona te da. no, y como dice mi mamá, para pelearse hay dos, ¿verdad? Se necesitan dos. Y entonces a veces usted, lo que usted está diciendo, Uziel, cuando a veces uno dice, ¿sabes qué? No me quiero pelear, yo mejor me retiro, te dejo. La gente va a pensar que estamos accediendo a lo que ellos dicen o compartiendo la misma visión o la misma, pero hay veces que más bien uno dice, como dicen en inglés, choose your battles, ¿verdad? Escoge lo que tú quieras batallar. Y si dice, bueno, voy a dejar que China siga pensando lo que quiera pensar y mira, ya le dije, ya hablé con ella, ya le enseñé que ella haga. Y precisamente toca ese tema en estos versículos. En una parte donde no corrijas al escarnecedor ni regañes al impío. ¿Por qué? Parece que usted va viendo mis notas. Sígale ahí. ¿Por qué nos dice ahí? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que es ser sabio
mejor ni corregir al necio y no decirle nada. ¿Va a traer pelea? Por- Y va a seguir de necio, dice ahí, mira, ¿para qué empiezas una pelea que no tiene fin y que sabes que la persona no está todavía en la condición emocional o mental de recibir corrección? o sin sabiduría ni inteligencia. Eso se necesita sabiduría e inteligencia. Por eso hay veces que nuestros papás, en mi caso, ¿verdad? Y yo a veces les digo a los jóvenes, había veces que mis papás decían, ya no vamos a pelear. Ahí se acabó, déjalo. ¿Por qué? Porque sabía mis papás que yo no estaba en condición de escuchar lo que ellos me tenían que decir. Y ahí mismo se acababa. Y ellos decían, ¿sabes qué? Párale. No, ya, cállate, me decían, cállate y no digas más. Yo antes lo veía como que, mira, y estos no me dejan, y ya está, yo quería salir y... ¿Pero por qué? Porque sabían que precisamente esa iba a ser mi respuesta. Y eso es ser sabio, decir, ¿sabes qué? Cuando no hay por dónde moverle, ya déjalo ahí. Ya hiciste tú tu parte. Déjase los demás a Dios. E intenta después, cuando la persona esté en una disposición. Porque hay que estar dispuestos y disponibles. Yo le he dicho, ¿verdad? A veces estamos disponibles para cambiar, pero no estamos dispuestos. Y en esta situación ahí nos dice, hay que ser sabios. No seguir la afrenta, ¿por qué? Porque eso en lugar de ser de beneficio, va a crear una peor relación. Y si Ada tenía algo que decirme a mí, pero resulta que ella y yo estábamos, mira, y estira y afloja, y ya, si seguimos en esa afrenta, yo ya no voy a tener oídos para después escuchar lo que Ada tenga que decirme. Por eso hay que a veces decir, ¿sabes qué? Me remuevo de la situación, me hago para atrás, hablamos luego. Y yo he tenido que hacer eso, ya sea hasta con mis amistades o a veces hasta en cuestiones de trabajo, no en la iglesia, pero de cuestiones de trabajo fuera, ¿no? Que digo, ¿sabes qué? Se está calentando aquí el clima. Sí, se está calentando el clima, necesitamos un break. Porque vamos a decir o hacer cosas que nos vamos a herir y que son emotivas. Y por eso dicen en inglés, no tome, hay un, ¿cómo se llama? Un acrónimo que yo creo que se los he enseñado antes, que es HALT. HALT en inglés significa como un pare en seco, un stop. Déjale pongo para allá para ver si lo ven. Ah, pero está la luz. Bueno, pues se la perdieron. Vamos a ver si lo podemos. Ahí está mejor, ¿verdad? Ahí está. Halt en inglés es pare como en seco, un stop. Y ser sabio nos va a llevar a nunca tomar decisiones o hablar cuando estemos hambrientos, cuando estemos enojados, cuando nos sintamos solos o cuando estemos cansados. ¿Por qué? Porque lo que hagamos o digamos cuando estemos pasando por esto no va a ser de beneficio. Va a ser nada más la emoción del momento. Y por eso tenemos que hacer halt, un alto. Y decir, espérate, tenemos que tomar un break, porque si yo no desayuné y ya son las 8 de la noche y mira, si yo sigo en esta discusión, te voy a decir hasta de lo que te vas a morir. Y eso es ser sabio. Eso es ser sabio. Por eso dice ahí el versículo, a esos que son necios, mira, déjalos. Déjalos en su necedad. Y vamos a hablar precisamente de esos necios y insolentes o malvados. Porque fíjese, esos están invitados a los mismos banquetes. Doña Sabiduría y Doña Necedad, las dos invitan a los banquetes. Aún a los imprudentes, fíjate, están invitados. Aún las personas que son necios están invitados. Que dice el versículo, nos habla que los insolentes están invitados. Vengan, les dice, a comer
de mi pan, en el versículo 5, y a beber del vino que he preparado. Lo está invitando, ¿por qué? Porque sabe que necesitan nutrirse. Que no es que a veces uno sea, dice el dicho en México, la burra no era arisca, lo que pasa es que la hicieron. A veces que uno, no es que uno sea tonto, pero a veces que ahí sigue y necesita cambiar. Necesita un pan nuevo, un vino nuevo, el cual nos cambie la perspectiva que tenemos y nos ayude a poder ser distintos. Pero dice ahí la palabra de Dios que esos insolentes y malvados, esos sí no están. Los necios están invitados, pero no los insolentes, no los malvados. Dice ahí en el versículo 7, corrige al insolente y al malvado y solo lograrás que te insulte y te ofenda. Por eso mejor dice ni los invites. A los necios sí, a los jóvenes inexpertos sí. Lo vemos ahí en el versículo, que es el versículo 4. Ahí es donde hace la invitación a los inexpertos, a los que no saben. A esos sí los invita porque le dice, pues tú no sabes. Déjate muestro un camino que te puede ayudar. Déjate muestro un camino en el versículo 4. ¿Sí dice eso, China? A los faltos de cordura. ¿A esos qué les dice? Vengan. Vengan, porque te hace falta. Déjate enseño. Te voy a enseñar, te voy a preparar un comidón, vas a ver, ya maté a las mejores víctimas de mi ganado, de mi rebaño. Pero a esos, a los insolentes y a los malvados, esos dice, ni te van a hacer caso, mejor ni los invites. ¿Por qué? Porque la cena no va a ser amena. La vamos a pasar, mira, vamos a salir todos y hasta el plato vamos a aventar y ya nadie va a lavar los platos. Se va a quedar peor el asunto. Y vamos a ver cuáles son las características de esos insolentes y malvados. Que no nada más nos habla aquí el versículo 9, capítulo 9. Vamos a ver qué dice el versículo 13, capítulo 13, versículo 1. Quien primero lo encuentre. Proverbios 13, 1. El hijo sabio recibe consejo del padre, mas el burlador no escucha las represiones. ¿Cuál es la característica de esos necios? ¿Qué hacen? No escuchan. No escuchan. Se cierran. Dijeron, ay, papá, ya te pusiste tus tapones. Cuando yo estaba chiquita, porque y me sentaba y mire, yo lo veía hablar y literal como en las películas, en mi mente decía bla, 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 cuando me llamaba la atención, pues no lo oía. Yo me cerraba porque no lo quería escuchar. Ahí donde me ven, no, si tengo historia, mi gente. Pero miren, vamos a ver qué más. Capítulo 15, versículo 2. Quien primero lo encuentre. Vamos a ver por qué no están invitados. Ya vimos, pues no oyen. La lengua de los... Adelante, Ada. Dale, Ada. Encima que no escuchan, ¿qué hacen? Habla pura tontería. ¿Quién va a querer a alguien así en su banquete? Alguien que no escucha y luego si está hablando pura tontería y uno lo quiere callar, pues no te va a hacer caso. Pero eso no es todo, la lista sigue. Vamos a ver capítulo 21. Usted lo lee, Uciel, que lo tenía antes. 21, capítulo 21, versículo 24. Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. Ave María, ¿qué dice ahí? Soberbio. Encima que no escucha. Encima de eso habla pura tontería. Y para acabarla, soberbio. No le puede uno decir nada porque dijeron, mi papá es de cristal y se rompe. ¿A quién le gusta tener a alguien así en su mesa? En una fiesta. Me hubieran visto la cara que hizo China. No, a nadie. A nadie. ¿Por qué? Porque es incómodo.
Es incómodo y le hacen la vida difícil a todos los demás. Toda la demás gente termina disgustada, termina sin ganas de haber compartido y hasta dicen ni hubiera venido. Me ha quedado mejor, ¿verdad? Por más delicioso que haya sido el banquete, la experiencia se hace desagradable cuando le damos el lugar y la cabida a los insensatos, a los necios, a los malvados, porque eso ya están, mira, ya dijera mi mamá, ni volviéndolos a batir salen. Están hechos a su modo y a su modo, porque son, dijo en la lectura que tenía Uziel, son soberbios, engreídos. ¿Cuándo va a poder cambiar un engreído? Tiene que dejar de ser engreído para que pueda cambiar. Pero eso no lo dice nada más el libro de Proverbios. El mismo Cristo dice algo al respecto, y directo, conciso y a la yugular. Mateo 7, China, búscalo. Mateo 7, versículo 6. Mateo 7, versículo 6. Ajá. 6. Ahí le está hablando a sus discípulos y le está diciendo de cómo hacer el ministerio. Le va a decir, va a haber un montón de malvados que no los van a recibir. Y a eso que él le está diciendo, ahora en inglés le dice muy a la choose your battles. Decide qué es lo que tú te quieres pelear, ¿verdad? Pero Jesús les dice, no le avienten lo santo, ¿a quién? A los perros. Ni le den las perlas, ¿a dónde? A los puercos, a los cerdos. Lo mismo es con las personas que son malvadas. Una cosa es ser insensato. El insensato se puede transformar porque puede aprender. Un insensato puede aprender sabiduría, pero alguien que es malvado, es que es malvado ¿de dónde? De corazón. De corazón. Y a esos malvados que Cristo mismo le está diciendo, mira, ni te mortifiques. No trates de darle las perlas a los puercos. Porque, bien decía mi abuelo que tenía granja y tenía puercos, los puercos van a ser puercos, mija. Y ellos les gusta vivir en el cochinero. Bueno, decía la popó con otras palabras, pero yo decía, a los puercos les gusta vivir entre popó y a eso están acostumbrados. Porque yo le decía, abuelito, vamos a limpiar a los cochinos, están cochinos. Y me decía, pues por eso se le dice cochino. Porque les gusta vivir en la cochinada. Por más que usted los lave, me decía, van a volver a regresar a la popó. Y eso mismo le está diciendo el Señor Jesús a sus discípulos. Ni se mortifiquen con los malvados. Síganle, después les dice, sacúdanse los zapatos. Bueno, no había zapatos, ¿verdad? Sacúdanse los pies y váyanse. Y algo así dice en el libro de los Hechos. Miriam, busque Hechos 18, del 5 al 6. ¿Se da cuenta que eso de Doña Sabiduría y el banquete va más allá nomás de... Hechos 18. 18, versículos 5 y 6. Ok, dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregando por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando, estos le dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Ahí Pablo le está diciendo, ¿verdad? A sus dos discípulos. Los dos discípulos están casi que llorándole a Pablo y diciendo, ¿por qué nosotros les predicamos? Y mira, nos tratan bien mal. ¿Y qué les dice Pablo? Vámonos. Ya les predicaron, ya les dijeron, y si lo están tratando mal, vámonos. Sacúdanse los vestidos y órale.
sacúdanse los vestidos y vámonos. ¿Por qué? Porque si ya los están tratando de una manera en la cual están siendo groseros, ¿a qué siguen ahí? Si ya les han dado el mensaje y el mensaje y el mensaje. Gracias a Dios ninguno me ha tratado grosero aquí porque ya me hubiera sacudido mis vestidos y me hubiera ido. Pero no, pero es lo mismo que le estaba diciendo ahí a Pablo, a sus discípulos. Que le está diciendo, ¿sabe? Cuando una persona es malvada, una cosa es ser necia. Pero cuando uno es necio, nos dice doña Sabiduría, invítalos a comer. Enséñales. Nútrelos. Dales ese alimento que les hace falta. Te va a costar, dice ahí doña Sabiduría, que ella tuvo que ir a sacar a los mejores animalitos que tenía. A veces queremos enseñarle a la gente, dándole de comer recalentaditos ya viejos. No. Si queremos cambiar al necio, tenemos que darle lo mejor. Y estar dispuesto y dispuesta a sacrificar. A sacrificar lo mejor para darle el mejor vino que tengamos y el mejor animalito para que el banquete sea realmente placentero. Y aquel que era necio diga, oye, con todo y que soy necio, mira China, con todo y lo necia que me he portado con ella, me invita a los tacos de Tacópolis. Oye, Órale, ahora invita. ahora va a invitar, ¿verdad? Pero oye, no importa que tan necio que yo sea, tan necia que yo me porte, y estoy dispuesta a todavía mantenerme en relación, a ver algo bueno que ni yo estoy dispuesta a ver en mí. Doña Sabiduría nos da un consejo tremendo. Usted y yo a veces queremos arreglar las cosas y arreglar a la necedad de otros, queriendo rápido hacer cosas. ¿Usted cree que ese banquete fue rápido? Mató un montón de animales, ahí dice todas sus víctimas, todas, dice ahí. Mató todos sus animales. Esa barbacoa tomó tiempo. Ese mejor vino, ella lo tuvo que esperar. Y cambiarle la idea a un necio, a una necia, para que sea sabio. Miren, ya todos aquí alzamos los ojos, toma tiempo. Pero de que se puede hacer, se puede hacer. Hay que dedicarle nada más tiempo y recursos. Darle un poquito de sacrificio de lo que tenemos en casa, lo mejor, y dárselo. ¿Que va a seguir siendo necio? Pues sí, pero vamos a seguir dándole de comer. Porque en una de esas se va a encontrar el sabor que estaba buscando. Y mire, vamos a seguirle, si me regala tantitos minutos más, vamos a seguirle. Versículo 12 del capítulo 9. Antes de terminar con esta idea de quién es doña Sabiduría, cierra con ese versículo, la descripción de quién es doña Sabiduría. ¿Qué dice el versículo 12? Proverbios 9, 12. Si eres sabio para provecho tuyo, y si escarneces, tú solo lo sufrirás. ¿A qué se refiere con decir, si eres sabio para tu provecho, pero si eres necio o escarnecedor, dice ahí, insolente, tuya será que la responsabilidad o la culpa? ¿A qué se les hace la idea? Las ¿De qué consecuencias de lo que estamos haciendo mal, vamos a recibirlas después de que ya hayamos hecho las cosas. Todo tiene consecuencias, tanto para el bueno como para el malo. Así es que ahí es donde nos vamos a torcer. Doña Sabiduría está diciendo, yo te voy a seguir invitando a comer, Bere. Te voy a seguir dando de comer lo mejor que tengo. Nomás sábete bien que lo que ya hiciste antes de este banquete va a tener consecuencias. Ahora, de aquí en adelante vas a ser sabio, vas a ser sabia. Pero ya lo que pasó antes, yo no lo puedo cambiar. Y esas consecuencias las tienes que vivir y las tienes que aceptar. Así como aceptas el temor de Jehová, vas a tener que aceptar las consecuencias de tus actos. Y eso es con lo que cierra ahí doña Sabiduría, pero que también Cristo lo habla un poquito. Busque Uziel, Mateo capítulo 12, versículo 36.
Mateo 12, versículo 36. Y mientras lo encuentra Uziel, Yajaira, usted vaya buscando Romanos 14, 12. 12:36. Déjele, doy a Miriam para que lo vaya buscando ella también. Ok. Miriam, usted busque Gálatas 6, 4 y 5. Vamos a ver qué dice Mateo 12, versículo 36, Uziel. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Él está diciendo Jesús a la gente. Le estoy diciendo y advirtiendo de que toda palabra necia que haya salido de su boca, van a dar cuenta. Y doña Sabiduría le está diciendo, sí, puede ser sabio y eso va a ser de beneficio, pero la necedad que ya viviste, va a que pagar la cuenta. Y Jesús lo repite Jesús y lo repite también el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 14, versículo 12. ¿Qué dice Yajaira? De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Papá, ahí está. Sabio o necio, las decisiones que hayas tomado, tú vas a dar cuenta. Y vamos a dar cuenta a Dios de eso. No importa que ya me decidí yo a ser sabia, pero lo que ya pasó, también voy a tener que dar cuenta y decirle a Dios, bueno, esto es lo que pasó y por eso lo hice y punto. Y ya Dios sabrá. Y vamos a ver qué dice también el apóstol Pablo a la iglesia en Galacia. Vamos a ver en Gálatas. Gálatas 6 me dijo. No, Gálatas sí, 6, versículo 4 y 5. Dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otros, porque cada uno llevará su propia carga. 4 y 5, ya. 4 y 5. Cada uno llevará, dice ahí, su propia Carga. Cada quien le va a echar a su propio costal y cada quien es responsable de lo que le estemos echando a nuestro costal. Ya, si queremos ir con doña Sabiduría a comer o con doña Necia, como está del versículo, que la pone del versículo 13 al 18. Doña Necedad, mire, le voy a decir cómo la califica aquí, la describe mi versión. El versículo 13 dice, la necedad es como una mujer chismosa, tonta e ignorante. ¿Cómo dice su versión, Ada? Alborotadora, chismosa, anda alborotando ahí el gallinero y nomás empezando a hacer un montón de cosas. Esa es doña Necedad. Esa es la mujer necia. ¿Cuántas veces, y no nos hagamos ilusos o ilusas, cuántas veces no hemos andado como doña Necedad? Y sin darnos cuenta o aún dándonos cuenta, acabamos también en el bochinche. Porque es bien fácil. ¿Por qué? Porque estamos con las amistades y fíjese que es interesante que doña Necedad también abre las puertas de su casa. ¿Qué dice ahí el versículo 14? También se sienta en una silla a la puerta de su casa. ¿Y qué más hace? El versículo 15. Para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. O sea, los que van por los caminos derechos los llama. Y dice ahí que su casa está a lo alto. Y se va a lo más alto, se va a lo más alto de su casa a llamar a los que están caminando derecho. Y esa mujer que es chismosa, esa mujer que le gusta el bochinche y anda, no, espérate, China, ¿qué estás haciendo para allá? Vente. Y le habla.
Iglesia Hermandad, ¿qué haces? No, no olvídate de hacer misión, vente de este lado acá, mira. Y ahí vamos. Si usted y yo nos damos cuenta, lea China, ahí mismo en el capítulo 9, lea el versículo 4. Y en cuantito termine China, Ada, usted lea el versículo 16. ¿Qué les dice? Vengan acá. Y el versículo 16, Ada, ¿qué dice? Lo mismo. Son dos personas cortadas con la misma tijera, pareciera. ¿Sí? Parece que le hicieron, como decían los jóvenes hace rato, copy-paste. Parece que le hicieron control copy y control paste y mira, salió lo mismo. Pero ¿qué es interesante? ¿Qué es lo que ofrecen? ¿Cuál es la diferencia de lo que ofrece una doña chismosa y doña sabiduría? Ahí mismo lo dice, ¿va? Y lo dice así, no hombre, te vamos a, sabe tan sabroso, me daba una risa que decía, sabe tan sabroso el pan robado. Que imagínense, esa es la invitación que le quiere hacer a los necios. No más vieras qué sabroso nos sabe la comida robada. ¿Pero de qué se trata? Es la misma invitación. A todos le están haciendo la misma invitación. Pero las consecuencias, los resultados de esa comida que nos vamos a comer es distinta. Un susto y una corrida. Te lo robaste. Y así mismo está diciendo doña chismosa, doña necedad. Está diciendo, no hombre, nomás viera, qué bien nos la pasamos cuando hacemos las cosas mal. Allá comes y bien rico, pero aquí no lo disfrutamos porque es robado, porque es hecho con el mal. Y esa es la diferencia. Los caminos, como dijo Ada, en el versículo 5, de ahí del capítulo 9, dice, vengan a comer de mi pan y a beber del vino que he preparado. ¿Dónde más escuchamos eso del pan y el vino? De Jesús. La última cena. En la cena. Doña Sabiduría nos está diciendo, yo te voy a dar un pan, pero ese pan no es robado. Ese pan es de vida. Y te voy a dar de beber, no algo que va a ser, ¿cómo es lo que doña Chismosa le dice ahí? El agua robada es más sabrosa y el pan comido escondida sabe mejor. Válgame Dios, versículo 17. El pan robado sabe mejor y el agua robada también. Aquí. Son más dulces, las robadas. Doña Sabiduría está diciendo, aquí no tenemos que robar nada porque esto ya es tuyo. Y este pan no es robado, sino de vida y de vida eterna. Ese pan es el mismo que dice Juan 6:35 y quien lo encuentre lo lee. ¿Juan qué? Juan 6:35. Amén. Dele, Uciel. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Amén. ¿Por qué están viniendo los necios a la mesa a comer pan y vino? Porque necesitan ¿qué? Tienen hambre y sed. Tienen hambre y sed de ser sabios. Porque son necios, ¿verdad? Porque no saben, no han vivido todavía sabiamente. Y después Jesús en Juan nos recuerda y nos dice, si tú vienes a esta mesa a comer este pan y este vino, ya no vas a tener hambre.
ya no vas a ser insensato. Ya no va a haber necesidad porque vas a empezar a vivir sabiamente. Pero hay que temer a Jehová. ¿Se da cuenta cómo todo es un círculo y regresa? Si tú temes a Jehová y respetas a Dios y lo honras, vas a venir a esta mesa y vas a comer de ese pan y ese vino que te va a dar sabiduría y vas a dejar de vivir insensatamente. Así de simple. Lo que pasa es que usted y yo lo complicamos, la verdad. Complicamos la vida tanto, pero Dios es bien bueno, que nos manda a doña Chismosa y a doña Sabia, para que usted y yo entendamos que la idea es poder vivir sabiamente y que se puede, pero hay que venir a la mesa. Y así que pues vamos a ponernos en manos de Dios, a pedirle a Dios que en esta noche el Señor nos haya hablado a su vida y a mi vida y que algo nos hayan enseñado doña Chismosa y doña Sabiduría. Vamos a venir delante de Dios esta noche a orar. Señor, te damos gracias, mi Dios, porque tú eres bueno, porque tus misericordias son nuevas cada mañana y porque, mi Dios, aún con estas dos paralelos de lo que significa vivir sabiamente o neciamente, tú nos has enseñado, Señor, a qué mesa es a la cual tenemos que ir a comer un pan que nos dé vida y una vida en abundancia, una vida eterna, a beber de una copa, Señor, que no nos nada más nos haya de quitar la sed, sino que nos haya de recordar ese pacto de amor. Y que al hacer esto, mi Dios, proclamemos el temor y respeto que tenemos para contigo y nos ayudes a cada día a vivir de una manera más sabia. Ayúdanos en nuestras necedades. Transfórmanos, Señor, y bendícenos para que podamos sentarnos a la mesa con doña Sabiduría y disfrutar de ese banquete que tú has preparado. Amén. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Dios me lo bendiga a los que están allá en Zoom. Nos vemos el domingo, primero Dios. Y a los que están aquí, pues también Dios me las bendiga.